¿Ya es tarde para invertir a los 40 o 50? Esa es la pregunta que muchos se hacen, casi con un poco de culpa, como si se hubieran perdido del tren de la libertad financiera para siempre. Déjame decirte algo desde el principio. No estás tarde. Claro, tampoco te vas a maquillar la realidad. Sí es urgente actuar, porque el tiempo juega un papel clave en las inversiones. Pero la buena noticia es que todavía tienes herramientas, opciones y sobre todo experiencia de tu lado. El miedo más grande de quien se hace esta pregunta es pensar que los años que pasaron fueron una oportunidad desperdiciada. Pero lo cierto es que aunque hubiera sido genial empezar a los 20, no era tan sencillo como parece. En esos años invertir estaba reservado para unos pocos. Bancos que exigían cifras altísimas, comisiones absurdas que se comían tu dinero, opciones limitadas y nada atractivas. Además, si vivías en Latinoamérica, acceder a mercados internacionales era prácticamente imposible, un privilegio exclusivo para los ricos. Hoy el panorama cambió, la tecnología abrió las puertas a todo. Desde tu celular con unos cuantos dólares y sin comisiones tan altas, puedes estar invirtiendo en los mismos activos que antes eran intocables. Por eso, en lugar de lamentarnos, toca recordar ese proverbio que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Así que la clave está en movernos y no en mirar atrás. Y aquí quiero que rompamos juntos uno de los mitos más repetidos, que la inversión es cosa de jóvenes. Sí, alguien de 20 años tiene la ventaja del tiempo, pero también suele carecer de estabilidad, disciplina y claridad. Muchos jóvenes invierten sin objetivos concretos, más por curiosidad o por moda que por una estrategia real. En cambio, cuando llegas a tus 40 o 50, aunque el tiempo de juego sea mucho más corto, cuentas con algo que vale mucho más. Conoces tus prioridades, entiendes el valor del esfuerzo y puedes crear un plan mucho más realista. Es como si un joven entrara a un gimnasio con toda la energía del mundo, pero sin saber qué músculos quiere trabajar, mientras tú, con la madurez que tienes, llegas con una rutina clara y la determinación de cumplirla. No se trata de quién tiene más tiempo, sino de quién sabe usarlo mejor, y créeme, la experiencia de vida te da una ventaja enorme. Por eso, lo primero es definir cuáles son tus objetivos. A los 20, la meta suele ser acumular riqueza sin un destino claro, ahorrar, invertir y ver crecer números. A los 40 o 50, la perspectiva cambia por completo. Ya no se trata solo de acumular, sino de proteger lo que tienes y de asegurarte de que ese dinero trabaje para darte estabilidad en el futuro. Aquí entra el tema del retiro, que no llega mágicamente como muchos piensan, sino que es un proyecto que se planea y se construye. Si no lo preparas, puede que nunca llegue, y en lugar de disfrutar de una jubilación tranquila, termines obligado a trabajar hasta el último día de tu vida. Y ojo, porque confiar únicamente en pensiones estatales no es una estrategia sólida. Los estudios en diferentes países han demostrado que los fondos de pensiones tradicionales son cada vez menos sostenibles. Puedes usarlos, claro, pero no puedes depender de ellos como única fuente. Si quieres un retiro que realmente disfrutes, necesitas un portafolio diseñado por ti mismo, con inversiones que te den tranquilidad y libertad, no un cheque insuficiente que te ate a la incertidumbre. Ahora bien, antes de hablar de qué hacer, quiero hablar de lo que no debes de hacer, porque en el mundo de las inversiones siempre hay trampas que se hacen pasar por oportunidades, y aquí es donde muchos, con la ansiedad de recuperar el tiempo perdido, terminan cayendo en inversiones milagro, criptomonedas, trading diario, apuestas en el metaverso, esquemas de forex y todo lo que te promete retornos rápidos y millonarios. El problema, que a los 20 años, si pierdes todo en una de estas aventuras, todavía tienes tiempo de construir. Puedes empezar de cero y seguir aprendiendo, pero a los 50 perder tus ahorros es un lujo que no puedes darte. Esa diferencia de contexto es fundamental. Y ojo, no lo digo porque esos mercados sean ilegítimos, claro que tienen mucho potencial, pero su nivel de riesgo es altísimo, porque está ligado con sus retornos. Por eso, si tienes curiosidad por una parte mínima de tu dinero allí, no más de un 5 o 10% de tu portafolio total, piensa en ello como una sala de juegos. Puedes entrar, experimentar, divertirte un poco, pero nunca llevar todo tu patrimonio ahí. La clave en esta etapa de la vida no es perseguir el dinero fácil, sino proteger tu capital y hacerlo crecer de forma constante. Y aquí es donde comienzan las inversiones que realmente funcionan para alguien de tu edad. Lo primero son los fondos indexados y ETFs, como los que replican al S&P 500 o los creados por gigantes como Vanguard. Esos fondos diversifican tu dinero en cientos de empresas al mismo tiempo, reduciendo riesgos y aumentando tus probabilidades de obtener un rendimiento sólido en el largo plazo. Por cierto, ahora el S&P 500 está a un precio alto, así que evalúa esto antes de comprar. Después están los bonos, que son mucho más estables y perfectos para balancear tu portafolio. Y claro, los bienes raíces, que siguen siendo una de las formas más seguras de generar ingresos pasivos, sobre todo si accedes a fondos inmobiliarios que te permiten invertir sin necesidad de comprar una propiedad entera. Todo eso se resume en una palabra clave: diversificación.
porque diversificar es como poner un escudo frente a la incertidumbre. Si un sector se cae, otro lo sostiene. Lo mejor es que gracias a las plataformas digitales, hoy puedes construir un portafolio diversificado desde tu celular, con montos tan bajos que antes parecían imposibles. Ya no necesitas miles de dólares para empezar, puedes hacerlo con lo que gastas en una salida a cenar, y eso cambia por completo la conversación. Invertir dejó de ser un privilegio y se convirtió en una herramienta para todos. Por eso, si estás en tus 40s o 50s, la decisión que tomes hoy puede marcar la diferencia entre un futuro lleno de preocupaciones o uno lleno de libertad. Y si eso te está gustando, te pediré que te suscribas, porque en este canal te voy a estar dando toda la información de finanzas que necesites de manera gratuita. Y si quieres que hable de un tema en específico, puedes dejarlo en los comentarios. Seguimos con la historia de María, nuestra protagonista de 40 años, que está en ese punto medio de la vida, donde ya no es tan joven como para vivir al día y tampoco tan mayor como para resignarse a lo que venga. María tiene un salario estable, no es millonaria, pero le da para cubrir sus gastos, darse algún gusto y, lo más importante, tiene unos ahorros que ha ido guardando con disciplina. Su sueño es retirarse a los 62, disfrutar de la vida sin preocuparse de si alcanza para pagar cuentas y darse esos pequeños lujos que siempre pospuso. Pero claro, la pregunta ¿es posible lograrlo con lo que tiene? Veámoslo paso a paso. Lo primero es calcular cuánto gana María al año. Si recibe $1,000 al mes, hablamos de $12,000 al año. Ahora, no se trata de pensar en esa cifra en bruto, sino en cuánto necesitaría mantener para conservar su estilo de vida una vez se retire. La regla general dice que una persona puede vivir bien con el 75% de sus ingresos actuales. Eso quiere decir que María necesitaría alrededor de $9,000 anuales. Hasta aquí todo parece manejable, pero hay un detalle que no podemos ignorar: la inflación. Lo que hoy compras con $9,000 no será lo mismo dentro de 22 años. Si consideramos una inflación promedio del 3%, esa cifra crecería a más de $17,000 anuales para cuando llegue a los 62. Ese es el verdadero número que María debe alcanzar, y por eso es tan importante no quedarse con cálculos estáticos, sino proyectar hacia el futuro. Ahora bien, ¿qué ingresos pasivos tiene María asegurados? Supongamos que recibirá una pensión de $500 al mes, que serían $6,000 al año. Además, tiene un pequeño apartamento en arriendo que le deja otros $250 mensuales, es decir, $3,000 al año. Entre ambas cosas suma $9,000, que ya están cubiertos. ¿Y qué significa eso? Que de los $17,000 que necesitaría, le faltan unos $8,000 por resolver. Ese es el hueco financiero que debemos tapar. Aquí entra la famosa regla del 4%. Esa regla nos dice que puedes retirar anualmente el 4% de tu portafolio sin que este se acabe nunca, porque las inversiones crecen lo suficiente para reponer lo que sacas. Entonces, para que María logre cubrir esos $8,000 faltantes, necesitaría tener un portafolio de alrededor de $206,000. Esa es la meta. Suena grande, ¿verdad? Pero no te asustes, porque cuando aplicamos el interés compuesto, todo cambia. Si María mantiene sus $5,000 iniciales, invierte $200 al mes y obtiene un rendimiento promedio del 10 al 12% anual, al cabo de 22 años su portafolio podría superar los $230,000. Eso significa que alcanzaría la cifra que necesita para cubrir la diferencia. Y lo más interesante es que lo lograría con pasos pequeños pero consistentes. En lugar de necesitar ahorrar casi todo su sueldo, solo pone una fracción cada mes y deja que el tiempo y la disciplina hagan la magia. Ese es el verdadero poder del interés compuesto: convertir granos de arena en una montaña con la paciencia suficiente. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener 40 años tienes 50? Aquí el panorama cambia, aunque no de forma fatalista. La diferencia principal es que el tiempo para invertir se reduce y por eso la disciplina debe aumentar. Ya no tienes 22 años por delante, sino 12. Eso significa que para alcanzar un portafolio similar necesitas destinar un porcentaje mayor de tus ingresos. En lugar del 10 o el 20%, puede que debas irte al 30 o incluso al 40, dependiendo de tus metas. Puede sonar duro, pero piensa que a esa edad también suele haber menos gastos pesados. Tal vez tus hijos ya están grandes, tu hipoteca está avanzada o tu estilo de vida es más estable. Ese dinero que antes se iba en responsabilidades puede ahora destinarse a tu retiro. Otra opción muy válida es combinar la inversión con ingresos pasivos adicionales, un pequeño negocio, consultoría, clases particulares, renta de propiedades o cualquier actividad que te genere dinero extra. Extender la edad de retiro también es una posibilidad, no necesariamente porque quieras trabajar hasta los 70, sino porque alargar unos años de tu vida laboral te da más tiempo para ahorrar e invertir y menos años que cubrir con tu portafolio. Lo importante es que entiendas que a los 50 todavía se puede. Lo que no puedes permitirte es procrastinar. Cada año que pasa sin actuar hace que la cuesta sea más empinada. Y de aquí nace una de las enseñanzas más importantes. El retiro no es una edad, es una cantidad.
No se trata de llegar a los 65 como si ese fuera un botón mágico que activa tu libertad. Se trata de alcanzar un número que te permita vivir sin depender de un sueldo. El calendario no dicta tu retiro, pero tus decisiones sí. Volvamos a María. Si en lugar de invertir $200 multiplicara la cifra a 400, alcanzaría su meta en menos tiempo. Podría retirarse antes de los 62 y disfrutar de años adicionales de libertad. Esa es la prueba de que no existe una fecha escrita en específico. El retiro se diseña y nos espera. Y cuando entiendes esto, dejas de ver tu futuro como una carrera contra el tiempo y lo ves como un proyecto que puedes moldear con las decisiones que tomes hoy. Por eso quiero cerrar con un mensaje muy claro. Nunca es tarde para empezar a invertir, pero el momento de hacerlo es ahora. Lo único que necesitas es dar el primer paso, así que si quieres aprender cómo darlo de forma práctica, aquí mismo en pantalla te estoy dejando un video que te va a llevar ahí. Ahí aprenderás cómo convertir ese plan en algo concreto. Nos vemos allí.